Guarda este rostro. Un niño de 10 años, con la mirada fija en la puerta de la casa donde lo han criado, mientras voces adultas negocian su vida como si fuera mercancía. Piensa en el ruido seco de las monedas sobre la mesa, en la madera de la sala que cruje con cada palabra del trato, en el olor a tabaco mezclado con el sudor de hombres que han decidido su destino por un precio. Ese niño se llama Luis Gonzaga Pinto da Gama. Lo que ocurre en esa mañana de Salvador no es una tragedia aislada. Es la primera escena y la más cruel de una biografía que cambiará la historia de la libertad en Brasil. Guarda este rostro, lo tendrás presente cuando, años después, ese mismo niño enfrente a tribunales, escriba en periódicos y haga de las leyes una herramienta para liberar a otros. La escena es simple y brutal. En una casa de Sobrado del distrito de Salvador, un hombre identificado en los registros como Fidalgo portugués, el padre biológico de Luis, su nombre no figura en todas las fuentes, convive con la ruina moral de vender a su propio hijo. ¿Por qué lo hace? Deuda, supervivencia familiar, humillación social. Las fuentes no son concluyentes. Algunas cartas y testimonios posteriores señalan motivos materiales. Otras sugieren la precariedad de familias mestizas y la brutal normalidad de una sociedad esclavista. En cualquier caso, la motivación íntima del padre permanece, en los documentos, indefinida. Según consta en la carta que Luis escribió el 25 de julio de 1880, él mismo recuerda la voz de los adultos y el asombro de descubrir que su valor podía medirse en monedas y contratos. Esa carta, conservada en archivos, será una de las piezas centrales para reconstruir esta historia. Antes de seguir la ruta del niño vendido, conviene mirar la sombra que lo antecede, la figura de su madre, Luía Mahim. Ella no es personaje menor, es el hilo perdido que atraviesa la memoria de Luis y que explica, en parte, su resistencia. Luía aparece en las fuentes como mujer de origen africano, a menudo vinculada, según indicios y relatos de la época, a las revueltas que sacudieron Bahía, los malés, la insurrección en la que participaron hombres y mujeres de ascendencia islámica y africana, y la Sabinada, episodio más amplio de agitación social. Hay registros que la sitúan activa en contextos de rebelión. Hay otros que la tratan con la sospecha y la marginalidad que la historiografía de la época reservaba a mujeres negras y a las figuras vinculadas a resistencias populares. Sobre su destino hay también contradicciones. Algunos cronistas la recuerdan como figura religiosa, otros apuntan prácticas vistas entonces como paganas. La verdad completa sobre su fe y su vida cotidiana permanece fragmentada entre relatos y ausencias documentales. La huella de Luía en la infancia de Luis es, sin embargo, incuestionable. Él guarda recuerdos de una madre que no siempre estuvo presente, pero cuyo aura de rebeldía lo marcó. En los pocos fragmentos que sobreviven, noveles, cartas y estudios contemporáneos como los trabajos de Lía Fonseca Ferreira, se percibe una mujer que, real o simbólicamente, representó para Luis la posibilidad de otra pertenencia. No la del patrimonio de un fidalgo, sino la de una comunidad que resiste. Su desaparición cuando él todavía era un niño deja un vacío emocional que se mezcla con la traición paterna, primero la ausencia de la madre, después la venta por parte del padre. Ambas pérdidas trazan el mapa del abandono que Luis tendrá que aprender a dibujar en su propia carne. Salvador, en la primera mitad del siglo XIX, es una ciudad donde la esclavitud lo impregna todo: el mercado, la religión, las leyes, la vida doméstica. Las plazas, los peluriños y las mansiones conviven con el ruido constante de cadenas y órdenes. Tras revueltas como la de 1835, los malés y otros levantamientos, el aparato público intensifica la represión. La policía y las milicias no distinguen demasiado entre sospechosos y culpables. La sospecha basta para la detención y la condena social. En ese clima, vender a un hijo a un comerciante es un acto que, aunque moralmente abyecto, se ajusta a una lógica económica y social aceptada por quienes detentan la ciudadanía plena. El comprador en la venta de Luis fue Antonio Pereira Cardoso,
un comerciante con intereses en Sao Paulo. La transacción está documentada en registros posteriores y en el propio relato de Luis. Aunque los matices varían según las fuentes, no hay duda de que el niño fue separado del entorno que conocía y embarcado hacia el sur. El viaje en porão, en la bodega baja de un navío, fue el primer contacto tangible con la máquina que mantenía la esclavitud en movimiento. No solo el desplazamiento físico entre ciudades, sino la transformación de personas en fuerza de trabajo codificada y transportable. Imagina la oscuridad del porão, la ausencia de luz natural, el olor a madera húmeda y salitre, la cercanía con otros cuerpos que no eran vistos como seres, sino como carga que se contabilizaba. 7 años. Esa es la cifra que aparece insistentemente en las narraciones sobre la infancia y adolescencia de Luis en manos de Cardoso. 7 años de oficios forzados, de tareas domésticas y trabajos en diversas actividades, de aprendizaje impuesto por la práctica más que por la voluntad. No es momento de reproducir imágenes de violencia detallada. Las fuentes hablan de condiciones duras, de humillaciones cotidianas y de una infancia arrancada. Lo que importa es esto. Durante esos años, su cuerpo fue moldeado para el trabajo ajeno, su mente sometida a la posibilidad de la resignación. Y sin embargo, la historia no se cierra en la sumisión. Hay un punto de inflexión que es, por su propia naturaleza, un pequeño milagro de la vida intelectual, la llegada de libros y la aparición de una figura que no compró a Luis ni lo explotó en el mismo grado, Antonio Rodríguez do Prado Jr. Según los documentos que se han conservado y los estudios de historiadores como Bruno Rodríguez de Lima, fue este joven estudiante quien, de manera ocasional, puso en manos de Luis libros y hojas impresas. Tenía, como tantos jóvenes instruidos, acceso a lecturas que para otros eran vedadas. No hay registros de conversaciones, de citas textuales entre ellos. Lo que sí consta en la correspondencia posterior y en testimonios es el efecto. A los 17 años, Luis aprendió a leer. Piensa en lo que significa aprender a leer en esas condiciones. No es solo decodificar letras, es abrir una ventana hacia un mundo de ideas, normas y nombres. Leer le permitió a Luis ver palabras que nombraban cosas que él había padecido, pero que no tenía cómo nombrar: libertad, ley, matrícula, certidão. Fue una semilla que cayó en un terreno que hasta entonces había estado endurecido por la supervivencia cotidiana. Los relatos no presentan esto como un evento heroico, carente de contradicciones. Hay en la documentación la sensación de que la alfabetización fue una conquista silenciosa, lenta y gradual. Esas primeras lecturas, según consta en su carta de 25 de julio de 1880, lo hicieron comprender que la ley escrita, aunque nacida en el mismo sistema que lo oprimía, podía contener fisuras exploitables. La ley de 7 de noviembre de 1831, breve, seca en su formulación, prohibía formalmente el tráfico de africanos hacia Brasil. En la práctica, sin embargo, su cumplimiento fue irregular y su aplicación selectiva. Muchos esclavizados en Brasil llegaron después de 1831. El comercio continuó en las sombras, con permisos, con documentos falsos, con la complicidad de administraciones que miraban para otro lado. Pero el dato jurídico no deja de ser significativo. Esa norma existía, y para quienes supieran leerla y ubicarla en el tiempo, ofrecía una palanca. Para un hombre alfabetizado que conociera fechas, documentos y la manera en que los tribunales funcionaban, la ley podía transformarse en herramienta. Aquí aparece por primera vez en la vida de Luis la sombra de una estrategia: usar la letra de la ley del opresor para ejercer la libertad. No se trata de una idea romántica ni de una invención retórica. Los archivos y los estudios posteriores muestran que Luis, ya con acceso a lecturas y con cierta familiaridad con el aparato administrativo, comenzó a pensar en la ley como algo susceptible de manipulación a favor de los esclavizados. Es una inversión intelectual tan audaz como práctica. Convertir el lenguaje jurídico, ese lenguaje que servía para consolidar la propiedad sobre cuerpos humanos, en la vía para cuestionar esa misma propiedad. La transformación de víctima en agente
no ocurrió de la noche a la mañana. Hay pasos intermedios que merecen atención. Después de aprender a leer, Luis no se lanzó inmediatamente a tribunales. Primero experimentó la lectura como alimento interior. Leía lo que podía: hojas sueltas, pasquines, tal vez trozos de periódicos. Cada fragmento era una pieza de un rompecabezas. En esa acumulación silenciosa se fue forjando su convicción de que existía una salida jurídica, una rendija por la que salir de la oscuridad. Los historiadores que han trabajado sobre su figura, como Lilla Fonseca Ferreira, han subrayado la importancia del autodidactismo. La formación de Luis no fue producto de una escuela formal. Los accesos a diplomas le serían negados posteriormente por motivos raciales, sino del estudio perseverante, de la lectura paciente de leyes y códigos y del aprendizaje práctico en la calle y en el tribunal. No conviene idealizar este proceso. El autodidactismo de Luis fue una lucha solitaria y plagada de obstáculos. Aprender sin un maestro reconocido, en calidad de persona liberada o no, requería recursos, tiempo, acceso a documentos, contactos. Algunos de esos recursos le llegarían gracias a relaciones informales, a la hospitalidad esporádica de estudiantes o clérigos, a la curiosidad de hombres jóvenes que encontraban en el contacto con él una anomalía interesante. Todo eso, sin embargo, no disminuye la magnitud del esfuerzo. Por el contrario, pone en evidencia la persistencia y la inteligencia práctica de un hombre que se negó a dejar que su futuro fuera solamente lo que los otros decidieran. Un detalle conviene subrayarlo. Aprender a leer no convirtió a Luis de inmediato en abogado. La figura que adoptaría después, rábula, defensor de personas esclavizadas, litigante improvisado, fue el resultado de un proceso largo. En ese proceso, la lectura fue el motor que permitió que tuviera presencia en lugares donde se decidía el destino de otros: los tribunales, las oficinas de registro, las redacciones de periódicos. Las leyes, que antes eran blindaje para la propiedad, empezaron a ser escritas y leídas por alguien que había padecido su efecto. Y hay una belleza cruel en eso. El sistema que justificaba la compra y venta de cuerpos contenía, en su letra, instrumentos capaces de desarmarlo, si alguien los sabía leer y aplicarlos con astucia. Mientras todo eso germinaba, la ciudad donde Luis funcionaba como actor obligado, São Paulo, vivía su propia transformación. Para muchos menesteres, la capital paulista era una ciudad en expansión, con una élite urbana que buscaba prestigio y con un entramado de poderes económico-políticos que no dudaba en oponer sus intereses a las libertades emergentes. En ese escenario, actuar contra la esclavitud implicaba desafiar a propietarios y a quienes se beneficiaban de la mano de obra forzada. No era una batalla de alta retórica, era litigio técnico, gestiones administrativas, presentación de pruebas en oficinas que carecían de sensibilidad hacia los reclamos de negros y mulatos. En medio de ese entramado, la figura de Luis empezó a curvarse hacia una doble vida. Por un lado, la necesidad material lo empujó a trabajos, a militancias pequeñas, a subsistir. Por otro, la nueva habilidad de leer y de entender textos legales lo colocó en una posición inusual, la de un hombre que, sin diploma y sin reconocimiento formal, sabía dónde y cómo golpear para liberar a otros. Esa doble vida es quizás la clave de su épica. La supervivencia cotidiana y la subversión jurídica eran caras de una misma moneda. Al final del periodo de servidumbre bajo Cardoso, aunque los detalles exactos de la transición hacia la libertad merecen una reconstrucción cuidadosa que desarrollaremos más adelante, Luis había reunido algo crucial: la conciencia de que la libertad podía reclamarse mediante documentos y pruebas, que las fechas importaban, que la letra de una ley podía ser interpretada en favor de los que el sistema había querido mantener encadenados. No fue una liberación instantánea tras la alfabetización. Fue un largo proceso en cuyo seno se gestaron recursos materiales, redes de apoyo y decisiones riesgosas. Lo que sí puede afirmarse con seguridad, según las fuentes, es esto: la lectura fue la chispa que encendió un proyecto de libertad. Hay cosas que las cartas no cuentan. Por ejemplo, las conversaciones íntimas entre Luis y quienes le facilitaron libros
no están registradas con fidelidad documental. No podemos atribuirles palabras exactas. Las fuentes reclaman prudencia. Pero sí existen indicios sólidos de que esos intercambios, a veces breves, a veces continuos, operaron como catalizadores. Un estudiante que hoy sería apenas una figura secundaria en las crónicas de la época, Antonio Rodríguez do Prado Jr., aparece vinculado de forma recurrente en esos relatos. Los investigadores contemporáneos han resaltado su papel no como salvador, sino como facilitador de acceso a herramientas que por sí mismas transformaron la vida de Luis. Imagina ahora la escena que corta la línea del tiempo hasta convertir lo cotidiano en decisivo. Un joven de 17 años que ha pasado parte de su infancia en un porão y la adolescencia en trabajos ajenos, hojea por primera vez una hoja impresa donde aparece la expresión Ley de 7 de noviembre de 1831. No es una frase vacía, es un nombre jurídico que, por su mera aparición, abre la posibilidad de cuestionar la legalidad del tráfico que lo trajo. Al leerla, algo cambia en su percepción del mundo. Ya no es únicamente objeto de la historia que otros le imprimen, sino lector de esa historia y, por extensión, capaz de intervenir en ella. Ese descubrimiento no es un clavo en la pared que sujetará inmediatamente la liberación. Es más bien un punto de inflexión psicológico y estratégico. Al terminar de leer, el joven puede sentir, por primera vez, la existencia de una ruta trazada por la ley que puede servirle. Pero entre el descubrimiento y la acción hay una distancia llena de obstáculos, pruebas que reunir, testigos que localizar, firmas que obtener, oficinas a las que dirigirse, jueces que persuadir. Todo eso exige una preparación que no se improvisa, y es aquí, en esa preparación, donde se juega el verdadero comienzo de la segunda vida de Luis, la de un hombre que aprenderá a presentarse ante la justicia no como pedidor, sino como intérprete de normas. Antes de que dé inicio público a sus primeros intentos por emplear la ley como palanca, conviene recordar una pregunta fría. ¿Por qué la letra de la ley, creada y administrada por quienes defendían la esclavitud, podía ser aprovechada contra ella? La respuesta es doble. Por un lado, la ley no es un organismo monolítico. Está formada por fechas, vacíos, omisiones y contradicciones que el ejercicio del derecho revela. Por otro, su aplicación depende de agentes humanos, oficiales de registro, escribanos, jueces. En esa red humana existe la posibilidad, siempre precaria y condicionada, de explotar tecnicismos y formalismos para producir efectos opuestos a la intención original. Para un lector astuto y persistente, esos tecnicismos son puertas que se pueden forzar con paciencia. A medida que Luis se acostumbra a hojear textos y a reconocer instituciones, su mundo cambia también en términos afectivos. La memoria de la madre, la huella de la venta, la rabia contra el padre que lo entregó, todos esos elementos conforman una carga que no desaparece. Pero la lectura ofrece una salida práctica y simbólica. Aprender a nombrar lo que le sucedió le permite, por primera vez, pensar en una respuesta colectiva. La ley, transformada en herramienta, sería entonces también un medio para devolver a otros algo que le fue quitado a él. En la intimidad de esos años de formación, hay gestos mínimos que cobran dimensión épica. La hoja que no se rompe pese al uso, la enseñanza que se transmite sin gloria, la constancia de volver sobre una línea hasta que las palabras dejan de ser extrañas. Son acciones aparentemente anodinas que, en conjunto, producen un efecto acumulativo. Los historiadores que han trabajado la figura de Luis destacan este rasgo: la paciencia del autodidacta frente al vértigo de la acción inmediata, porque actuar sin preparación hubiera sido exponerse a la derrota y a la humillación. Preparar la estrategia jurídica aumentaba la probabilidad de éxito. Aquí, en este punto de la narración, la historia entra en un territorio de transición decisiva. No se trata todavía de la gran victoria judicial ni de la consagración pública, sino del momento en que el proyecto de libertad comienza a tomar forma en la cabeza de un joven que antes solo conocía órdenes. Es la antesala de una serie de pasos que implicarán riesgos personales: rechazo de sectores de la sociedad,
represión, burlas y pymes victorias que se convertirán en precedentes. Si guardas el rostro de aquel niño vendido, reconocerás en ese gesto de lectura la semilla de un movimiento que, con el tiempo, liberará a otros. Si esta historia te interesa, apoya el canal con un like y suscripción para que podamos seguir recuperando relatos olvidados como este. No es un gesto neutral. Ayudar a difundir memorias que la historia oficial intentó sepultar es también una forma de justicia. Tras aquella primera hoja leída, las piezas empezaron a encajar con lentitud. Luis comprendió que las oficinas de registro podían ser interrogadas, que la fecha de embarque concedía argumentos y que la constancia documental, una matrícula, una certidumbre, podía desmentir la supuesta legalidad de su condición. Parte de ese aprendizaje consistió en conocer al enemigo administrativo, agentes que podían negar firmas, funcionarios indiferentes, líneas burocráticas que se cerraban con un adorno de respeto por el procedimiento. Comprender ese mecanismo fue, en la práctica, aprender a localizar las grietas por donde una demanda de libertad podía filtrarse. En esos años de transición, mientras su pensamiento se afianzaba, Luis se vinculó con entornos donde la palabra circulaba con mayor libertad. No son lugares de república ideal, son espacios fragmentarios, tertulias, talleres, tímidas reuniones literarias y, más adelante, redacciones de periódicos donde la sátira y la denuncia encuentran voz. La prensa, en especial, se convertirá en un instrumento central en su capacitación política y narrativa. Pero esa etapa del periodismo y del activismo aún no ha germinado en plenitud. Ahora estamos en el momento en que las letras empiezan a servirle como mapa y a convertir la ley en posibilidad. Y queda todavía algo que el lector debe recordar. Los nombres de quienes lo acompañaron, aunque a veces efímeros, son señalados por la investigación contemporánea. No son meros accesorios, forman parte de la trama que facilitará sus acciones futuras. La aparición de figuras como Antonio Rodríguez do Prado Jr. y la red de contactos más amplia, personas que leen, escriben y cuentan, interesa no solo por la anécdota, sino porque demuestra que la emancipación de Luis fue también resultado de vínculos sociales que posibilitaron su acceso a recursos intelectuales. Es un recordatorio de que la historia de la libertad no es únicamente la de los grandes gestos individuales, sino la de conexiones que permiten la acumulación de saberes. Llegado aquí, la tensión se vuelve palpable. Un hombre joven, marcado por la traición familiar y por el tiempo de servidumbre, ha descubierto que la escritura y la ley contienen armas que, bien empuñadas, pueden cortar las ataduras que lo sujetan. Frente a esa posibilidad, las opciones se multiplican, pero ninguna es segura. Hay que decidir si actuar con cautela o precipitar los pasos. Hay que reunir pruebas, buscar apoyos, medir la reacción de aquellos que perderían con su liberación. El plan, si se puede llamarlo así, comienza a tomar forma en su mente. Leer más, entender los plazos legales, encontrar los documentos que prueben su condición de persona traída después de la prohibición del tráfico y, sobre todo, aprender a presentar esos documentos ante funcionarios que tal vez no quieran oír. No era una tarea para la que bastara el valor. Requería astucia, paciencia y una forma de creer en la eficacia de la letra escrita frente a un sistema diseñado para ignorarla. Pero la convicción estaba allí. La ley, leída con cuidado, ofrecía resquicios. Y Luis se propone, en silencio, explorarlos. En ese instante, la historia cambia de dirección. Ya no se trata simplemente de sobrevivir, se trata de transformar la supervivencia en proyecto político y jurídico. La ruta no será fácil, pero la semilla plantada por la alfabetización empieza a brotar. El lector escucha ecos de lo que vendrá. Los primeros giros jurídicos, las audiencias en despachos polvorientos, la acumulación de pequeños triunfos que, con el tiempo, conducirán a intervenciones más audaces. Pero antes de llegar a esa fase pública, queda por delante una etapa de trabajo secreto, de aprendizaje técnico, de obtención de pruebas y de consolidación de aliados. Es la preparación que hace que la palabra libertad pase de ser aspiración a instrumento practicable.
Mientras la narración avanza hacia ese punto, conviene recordar lo que está en juego. No es solo la libertad de un hombre, es la posibilidad de que la ley sirva para liberar a muchos. La pequeña luz que se enciende en las manos de un joven lector promete, si se alimenta con estrategia y coraje, encender otros focos. Y es esa promesa la que hace de la historia de Luis algo relevante no solo para su época, sino para cualquier sociedad que quiera entender cómo la palabra puede ser doble filo, instrumento de opresión y herramienta de liberación. En el umbral de su primera gran decisión, Luis vuelve a recordar la casa de Salvador. Piensa en la mesa con monedas, en la voz del padre, en la ausencia de la madre. Esa memoria, lejos de paralizarlo, lo empuja. La lectura le ha dado nombre a su condición. Ahora busca convertir ese nombre en demanda. Tiene que encontrar documentos que acrediten fechas, testigos que confirmen circunstancias y un mecanismo legal que obligue a reconocer la nulidad de su condición. Pero eso exige tiempo, y sobre todo requiere que tres elementos coincidan: pruebas, conocimientos jurídicos y alguien en el aparato estatal dispuesto, siquiera por formalidad, a aceptar que la letra de la ley obligue a la realidad. Es en ese espacio de preparación donde concluye esta parte de la narración, con un joven que ha cerrado un libro por primera vez y ha decidido que la lectura no será un fin estético, sino un instrumento de combate. La fase de aprendizaje ha convertido la rabia en proyecto, la rabia en metodología. Hay aún capítulos por delante: la presentación de su caso ante la justicia, su inscripción en la fuerza pública para sobrevivir mientras construye su empoderamiento, sus primeras intervenciones en tribunales, y finalmente su carrera como rábula y periodista que pondrá la pluma al servicio de la libertad de cientos. Todo eso está por venir. Ahora queda el gesto inicial, el libro abierto en la mano, la fecha de una ley en la mirada, y la decisión de usar la letra contra la cadena. Lo que siguió a ese libro y a esa fecha fue, por decirlo de una manera en voz baja, una serie de actos que desarmaron la lógica de la posesión humana. En 1848, según los registros y las reconstrucciones historiográficas disponibles, Luis consiguió probar ante autoridades competentes las condiciones irregulares de su traslado y su situación jurídica. Obtuvo la libertad que la letra de la ley, mal aplicada, le había negado. No fue una liberación heroica de película, fue una victoria práctica, lograda a fuerza de pruebas, constancias y paciencia. Allí se cerraba una etapa y se abría otra, la de un hombre que, libre de título legal, pero sin títulos formales, decidió permanecer en los márgenes para transformar esos márgenes en terreno fértil para otros. Para sostenerse mientras se formaba jurídicamente, sin acceso a una educación oficial que le otorgara un diploma legal por razones de prejuicio racial, buscó trabajo en la fuerza pública. Esa inscripción fue, además de un medio de subsistencia, una estrategia. Estar dentro de las instituciones le permitió conocer procedimientos, oficinas y nombres de funcionarios. Le permitió visitar despachos y entender los zapatos que pisaban los que dictaban la letra de la ley. La historia de su vida pública comienza allí, en esa frontera entre la legalidad formal y las prácticas administrativas. De voluntario autodidacta a rábula. No existe un salto pseudomítico, sino una acumulación de saberes prácticos. En las tareas cotidianas y en las lecturas minuciosas, códigos, circulares, decretos, fue construyendo herramientas técnicas. Aprendió a pedir certidones, a leer matrículas, a localizar fechas de embarque y partidas. Supo, sobre todo, cómo convertir el olvido administrativo en evidencia. Para la estrategia de liberar a personas esclavizadas, de nada valía la indignación si no venía acompañada de papeles. Un asiento en un libro de registro, una firma que demostrara antecedente, una fecha que contradijera la pretendida legitimidad de la propiedad. Su trabajo como defensor improvisado, rábula en la jerga jurídica de la época, tuvo dos rasgos que lo distinguen: la gratuidad y la constancia. Luis no cobró en la mayoría de los casos. Actuó por convicción y por la certeza de que cada libertad judicialmente conquistada era una grieta en el andamiaje de la esclavitud. Sus procedimientos,
según estudios contemporáneos, combinaban técnica legal con una comprensión profunda de la documentación local. Sabía cuándo un registro había sido confeccionado sin rigor. Conocía los vicios formales que podían anular un acto de compraventa y manejaba esos tecnicismos con la destreza de quien ha vivido el objeto de esas normas en carne propia. Esa astucia legal le permitió a lo largo de décadas articular una praxis de liberación que se traduciría en cifras que los historiadores calculan con cautela. Más de 500 libertades obtenidas por medios judiciales a lo largo de su carrera, según estimaciones recogidas en estudios recientes de Bruno Rodríguez de Lima y Lía Fonseca Ferreira. Esa cifra debe leerse con precaución. Se trata de un cómputo consolidado a partir de registros parciales, pero señala una magnitud real. No fue un abogado aislado que consiguió reivindicaciones esporádicas. Fue un operador sostenido que, con documentos y argumentos, transformó la praxis de tribunales y registros. Mientras forjaba su práctica jurídica, Luis también se convirtió en voz pública. La pluma y la hilaridad afilada no eran un mero complemento de su trabajo legal, eran parte de la misma estrategia. En 1859 publicó Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, un libro en el que la sátira se dirige contra la hipocresía de los poderosos. No reproduciremos versos no verificados, pero los críticos y los contemporáneos coinciden en señalar que aquellas trovas mordían con doble filo, ridiculizaban a la élite y al mismo tiempo devolvían dignidad mediante la palabra. La ironía literaria no era un escape estético, era un arma que exponía la incoherencia de un régimen que, a la vez que se declaraba civilizado, toleraba ventas humanas como si fueran transacciones ordinarias. La prensa se convirtió en terreno natural para su labor. Fundó y colaboró en periódicos que mezclaban denuncia, sátira y periodismo de fondo. Diabo Coxo, 1864, Radical Paulistano, 1869 y O Polichinelo, son nombres que aparecen en la crónica periodística de la época y en la investigación histórica posterior. Trabajó con figuras como Angelo Agostini, que aportó la caricatura y la crítica visual, y mantuvo puentes con intelectuales republicanos como Rui Barbosa, aunque no sin tensiones. La política de Gama nunca fue mera adhesión a un proyecto partidario. Fue, ante todo, una militancia centrada en la urgencia de la abolición y en la defensa de quienes la ley aún mantenía en cadenas. De hecho, su ruptura con sectores republicanos que postergaban la libertad total o la consideraban secundaria fue explícita. No aceptó colocaciones políticas que no incluyesen la emancipación inmediata de los esclavizados. Sus periódicos no eran solo espacios de crítica, eran fábricas de pruebas y de denuncia. Publicar nombres, fechas y argumentos era una forma de presionar oficinas y tribunales. La opinión pública, aunque restringida, podía incidir en decisiones administrativas cuando la caricatura y la denuncia se combinaban con acciones judiciales. Gama supo usar la prensa para poner al descubierto maniobras de propietarios, para señalar la doble moral de jueces y secretarios y para acompañar con atención periodística procesos que de otro modo habrían pasado desapercibidos. El caso de Santos, uno de los episodios más célebres de su actuación, condensa la medida de su estrategia. En la provincia, una gran operación de compra y transporte de personas, 217 según la documentación procesal que ha sido analizada por historiadores, fue investigada y llevada ante tribunales. La disputa judicial putó a importantes intereses locales, entre ellos la familia de José Bonifacio de Andrade e Silva, cuyo linaje poseía poder político y económico. Luis se hizo cargo de la argumentación jurídica, desplegó pruebas de irregularidades en la matrícula y en las fechas de embarque, y consiguió que los tribunales reconocieran la ilegalidad de aquel tráfico. La sentencia resultó en la libertad colectiva de esas 217 personas, en un triunfo que los contemporáneos describieron como una derrota pública de una élite acostumbrada a salirse con la suya. Los detalles técnicos de ese proceso, testimonios, verificaciones de matrícula, se encuentran en archivos y han sido reconstruidos por investigadores. La importancia del caso, más allá de la cifra,
radica en que demostró la eficacia de una estrategia que combinaba periodismo, conocimiento documental y litigio constante. No todos sus intentos fueron victorias incontestables. Hubo derrotas, recursos rechazados y maniobras que frustraron pedidos. Pero el patrón se repitió. Cada instrucción fallida dejaba registro, y esos registros acumulados facilitaban nuevas demandas. Su reputación creció también por la calidad técnica de sus escritos jurídicos. No eran palabras grandilocuentes, sino argumentos precisos, presentados con meticulosidad. Esa combinación de precisión legal y de combate público explica por qué, a pesar de la falta de un diploma formal, su voz fue tomada en cuenta por muchos jueces y oficiales que, a falta de otra cosa, debían atenerse a la letra de la ley. La ley de 7 de noviembre de 1831 ya la conocíamos como Prohibición Formal del Tráfico de Africanos. La ley del ventre libre, promulgada en 1871, introdujo un nuevo dispositivo. Los hijos de mujeres esclavizadas, nacidos después de la fecha, serían considerados libres. Para algunos esto fue un paso limitado, pero para Gama esas leyes eran herramientas que, si se empleaban con rigor, producían efectos concretos. Su trabajo llamó la atención sobre registros de nacimiento, inscripciones y certificaciones de partos y nacimientos. Si una madre figuraba inscrita en registros de una manera y el hijo no, si una partida no correspondía a la cronología pretendida por un propietario, se abría la posibilidad de impugnar la condición de la crianza. El juego jurídico de Gama consistía en convertir pequeñas inconsistencias en pruebas abonadas para la libertad. No era magia, era trabajo documental y persistencia. A lo largo de esas décadas, sus publicaciones y su defensa en tribunales lo hicieron figura pública incómoda para mucho poder. Los retratos y caricaturas en periódicos conservadores lo presentaban con saña. Sus enemigos intentaron desacreditarlo con historias sobre su pasado. Pero la evidencia documental y su voz pública consolidaron su prestigio entre quienes buscaban la liberación. La prensa de la época lo registra no solo como polemista, sino como operador jurídico que, en ocasiones, hacía que grandes propietarios se enfrentaran a sentencias inesperadas. En lo personal, su vida estuvo marcada por la precariedad. Se casó con Claudina Fortunata Sampaio. Tuvieron un hijo, Benedito. La familia no conoció la holganza. Los ingresos eran modestos. La entrega a la causa implicaba sacrificios. Según las fuentes, la dedicación absoluta a la defensa de personas esclavizadas alimentó tanto su reputación como su desgaste físico. Enfermedades como la diabetes, que hoy entendemos mejor, pero que entonces resultaban difíciles de controlar, afectaron su salud en los últimos años. La falta de recursos médicos apropiados no ayudó, y aún así, cuenta la crónica que siguió defendiendo en tribunales mientras su cuerpo perdía fuerzas. En algunas ocasiones, entró a audiencias en camilla para no dejar de representar a quienes no tenían defensa. Estas imágenes, narradas por cronistas como Raúl Pompeya y recogidas por la investigación histórica, hablan de una entrega sin cortapisas. La muerte llegó el 24 de agosto de 1882. Los registros de la época describen un funeral multitudinario. Cerca de 3.000 personas, según relatos contemporáneos y crónicas periodísticas, acompañaron sus restos en una demostración pública de reconocimiento que en ese momento sobrepasó las divisiones sociales. El impacto fue inmediato. Intelectuales, trabajadores y antiguos defendidos se manifestaron en una despedida que la prensa registró con respeto. Sin embargo, la memoria oficial no siempre es coherente en su continuidad. Durante décadas posteriores, la figura de Luis fue relegada en muchos relatos nacionales. El olvido institucional operó a favor de una versión histórica que miraba hacia otras figuras y otros focos de conmemoración. Ese borrado no fue absoluto ni definitivo. A lo largo del siglo XX y ya en el XXI, investigaciones académicas, entre las que destacan las de Lía Fonseca Ferreira y Bruno Rodríguez de Lima, retomaron archivos, cartas y documentos para reconstruir con rigor la vida de quien fue. En palabras de algunos estudios contemporáneos,
un operador jurídico de la libertad. La carta de 25 de julio de 1880, que citamos como documento central, volvió a circular en ediciones críticas. Se estudió su prensa y se revaluó su obra literaria y periodística. La literatura también contribuyó a recuperar su figura. Novelas como Un defeito de cor, de Ana María González, y obras teatrales y cinematográficas pusieron en escena la vida y las tensiones de una época que con frecuencia prefirió mirar hacia otro lado. En las últimas décadas, el reconocimiento formal llegó con títulos y actos simbólicos que corrigen en parte la desmemoria. En 2015, la Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, le concedió un reconocimiento póstumo. En 2018, fue proclamado patrono de la abolición en actos oficiales. En 2021, la Universidad de São Paulo le otorgó el título de Doctor Honoris Causa, hechos que, más allá de su valor honorífico, representan un intento institucional por reparar invisibilidades históricas. En 2021, se estrenó la película Doctor Gama, que contribuyó a popularizar su figura ante nuevas audiencias. Esos hechos permiten, hoy, nombrarlo no solo como una anécdota de heroísmo, sino como pieza clave en la historia del abolicionismo brasileño. Aún así, la doble lección de su vida exige cautela. Por un lado nos muestra que la palabra y la ley pueden ser instrumentos de liberación cuando alguien los conoce y los aplica con astucia. Por otro, recuerda la fragilidad de la memoria colectiva, que olvida con facilidad a quienes incomodan la narrativa dominante. Recuperar a Luis no consiste simplemente en celebrar a un héroe, implica entender las condiciones que lo hicieron necesario. Una sociedad que toleró la venta de un niño por su propio padre, estructuras legales con fisuras explotables y una prensa que, en manos de quien la usara con inteligencia, podía convertir la denuncia en acción judicial. Hay contradicciones documentales que debemos señalar. Sobre la figura de su madre, Luía Mahim, las fuentes divergen en cuanto a su práctica religiosa y su presencia en revueltas. Hay indicios de su participación en movimientos de resistencia, pero la información está fragmentada. No inventaremos certezas donde solo hay huellas. Diremos con honestidad historiográfica que Luía figura en la memoria de Luis como un referente de resistencia, aunque los detalles de su vida permanezcan en mucho indefinidos. Esa prudencia no empobrece el relato, lo enriquece, porque obliga a sostener la narración sobre lo comprobado y a respetar las sombras que trae consigo el pasado. Volver a mirar esa mañana en Salvador con la mesa y las monedas nos obliga a una pregunta difícil. ¿Qué hace que una sociedad tolere que alguien negocie a su propio hijo? La respuesta no es única, pero la biografía de Luis ayuda a entender un mecanismo. La normalización de la violencia en la vida cotidiana, la consideración del cuerpo negro como objeto de comercio y la ausencia de un escrutinio ético en la esfera pública. Contra eso, su vida propone una respuesta práctica: el conocimiento técnico, la persistencia y la palabra pública. No es una lección simplista, es una invitación a mirar la historia con cuidado y a rescatar herramientas que puedan servir hoy para otros combates por la dignidad. Antes de cerrar, conviene atender a una dimensión operativa. ¿Cómo logró concretar tantos recursos y tantos procesos? La respuesta mezcla habilidad documental, redes de ayuda y una reputación forjada en la práctica. Personas diversas, estudiantes, periodistas, colegas de prensa, vecinos, facilitaron hojas, apuntes, testimonios. Esos apoyos no fueron milagrosos. Fueron conexiones que hicieron posible lo que, de otro modo, hubiera quedado en la esfera de lo privado. Aquí vuelve a aparecer una idea recurrente. La emancipación fue al mismo tiempo individual y colectiva. Luis fue el rostro visible, pero detrás hubo manos que sostuvieron papeles, ojos que revisaron notas y voces que firmaron declaraciones. Hoy, cuando la justicia simbólica empieza a reparar su figura, su historia ofrece una enseñanza concreta. La memoria es un dispositivo político. Recuperar a Luis no es un ritual académico, sino un acto de restitución. Restituir nombres, voces y estrategias a quienes fueron borrados por la historia oficial.
Eso exige no solo condecoraciones y títulos póstumos, sino incorporar su experiencia en la enseñanza, en la jurisprudencia histórica y en la cultura pública. Significa también mantener disponibles las fuentes. La carta de 25 de julio de 1880, los periódicos que publicó, los expedientes de Santos y otros procesos que sostuvieron su trabajo. Guarda este rostro, otra vez. Guarda la mezcla de traición y dignidad que encarna. Guarda la imagen de un niño que escuchó a su padre negociar su vida y que, años después, se presentó ante tribunales para demandar libertad con la misma precisión con que otros contaban monedas. Guarda la idea de que la ley puede ser una jaula y al mismo tiempo una herramienta cuando alguien la conoce a fondo. Guarda la certeza de que la palabra, en versos, en sátira, en editoriales, en alegatos, fue para él un arma legítima para combatir la humillación. Para terminar, una última imagen. La procesión fúnebre de 1882 no fue solo despedida, fue testimonio público de que su obra había tocado a miles. Sin embargo, los lapsos de olvido que vinieron después nos recuerdan que la lucha por la memoria es continua. Hoy, recuperar a Luis significa también preguntarnos por las figuras que permanecen en la sombra en nuestras propias historias contemporáneas. ¿Qué nombres esperamos que el tiempo vuelva a traer a luz? ¿Qué historias estamos dispuestos a proteger para que no se pierdan? Si esta historia te ha movido, compártela. Comenta desde dónde la escuchas y qué te ha resonado. Ayudarás a que otras personas conozcan la vida de un hombre que nació esclavo y que usó la ley y la palabra para devolver la libertad a cientos. Si quieres profundizar, las fuentes que alimentan esta reconstrucción incluyen la carta de Luis Gama de 25 de julio de 1880, archivo de la Biblioteca Nacional, Río de Janeiro, y los trabajos de investigación contemporánea de Lilla Fonseca Ferreira y Bruno Rodríguez de Lima. En ellos encontrarás expedientes, análisis y reconstrucciones detalladas de casos como el de Santos. Consultar esas fuentes es, en definitiva, una forma de mantener viva la memoria crítica y de honrar a quienes, como Luis, transformaron su propia tragedia en instrumento de emancipación.